¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para su vida hoy? Amén. Amén. Muy bien, tome su asiento por favor y vamos a ir a la escritura. Salmo 3:4. Salmo capítulo 3, verso 4. Hemos estado compartiendo en estos días domingos acerca de la fe, acerca del esfuerzo, y hemos aprendido que la vida en Cristo no es una vida que es fácil, por supuesto que no lo es, pero la vida en Cristo es la verdadera vida. Amén. Y para llevar una vida en el Señor equilibrada, sana, en victoria, Dios necesita desarrollar en nosotros la constancia, necesita desarrollar en nosotros la perseverancia, necesita desarrollar en nosotros la fe. ¿Por qué? Porque Dios necesita que nosotros seamos cristianos que tienen una sustancia que los va a ser capaz de sostener en el tiempo. Amén. Porque en la vida hay problemas, en la vida hay adversidades, en la vida hay situaciones difíciles, la vida está llena de pruebas. La vida no es como una carrera corta de 100 metros, de 200 metros. La vida es como una maratón. Amén. Y el que llega a la meta es aquel que es persistente. El que llega a la meta no es aquel que está bien dotado, con muchos dones, con muchas aptitudes, sino que el que llega a la meta es aquel que persevera. Por eso dice la Escritura, mas el que persevere hasta el fin será salvo. No el que queda a medio camino, no el que queda a la mitad de la carrera, sino que el que persevera hasta el fin. Ese es aquel que será salvo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, necesitamos desarrollar nuestra vida espiritual. Amén. Necesitamos desarrollar nuestra vida espiritual, porque si no, cualquier viento de doctrina, cualquier cosa lo va a tirar para afuera. Entonces nosotros necesitamos desarrollar madurez, necesitamos desarrollar constancia. ¿Y cuándo se desarrolla eso? En medio de la prueba, en medio de la adversidad es cuando desarrollamos el carácter del obrero de Dios. Amén. Entonces cuando las cosas están difíciles en su vida, es la oportunidad que Dios le está dando para desarrollar su fe, para desarrollar su perseverancia, para demostrar usted de qué realmente usted está hecho. Amén. Entonces, cuando el Señor viene a nuestra vida con una prueba, cuando estamos enfrentando una adversidad, ahí es cuando realmente demostramos quiénes somos nosotros en Dios. Entonces, el apóstol Pablo habla claramente, dice que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego y se va a descubrir de qué están hechas nuestras obras, si es de heno, de paja, de hojarasca, o si realmente son obras que son de oro, de plata, de piedras preciosas. Eso es lo que va a perseverar y lo que va a permanecer. Amén. Entonces, para nosotros poder ser creyentes victoriosos, necesitamos imperiosamente desarrollar la constancia y permanecer firmes en medio de la adversidad. ¿Se acuerda de la parábola de Jesús que decía del hombre que edificó su casa sobre la arena y el hombre que edificó su casa sobre la roca? El que edificó su casa sobre la arena dice, vinieron ríos, tempestades, un fuerte viento y la casa se derribó porque estaba fundada sobre la arena. Pero aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, vinieron ríos, inundaciones, terremotos, vino de todo y la casa permaneció. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ¿quién es la roca? Cristo es la roca. Amén, Cristo es la roca. Pero Él necesita que nosotros seamos desarrollados también como piedras vivas. El apóstol Pedro es muy claro en eso. Y dice que nosotros somos como piedras vivas edificados sobre el fundamento. Entonces usted no puede ser una motita de algodón. ¿Me está entendiendo? ¿Usted por qué? Porque usted va a ser el cimiento sobre el cual Dios va a comenzar a edificar a otras personas. Porque esto es como una cadena. Entonces si usted está firme, usted va a poder edificar a otros. Pero si usted es endeble, usted no va a poder
edificar a nadie. Amén. Entonces esa es la razón de la prueba. Esa es la razón de la adversidad. Y cuando nosotros permanecemos firmes, demostramos de qué estamos nosotros hechos. Amén. Entonces escuche, esta va a ser una iglesia que va a alcanzar a muchas personas. Pero yo le digo algo, a mí no me interesa que seamos miles. Me interesa que seamos miles, pero que seamos firmes. Amén. Porque Dios busca cantidad y calidad, las dos cosas. Hay gente que se conforma y dice, no, yo estoy conforme con una iglesia de 40, 50 personas, pocos, pero bueno. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que llevemos mucho fruto y el fruto permanezca. Amén. Esa es la iglesia que necesitamos edificar. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia. ¿Pero cuál iglesia? La iglesia que con cualquier prueba y adversidad anda en el suelo llorando, quejándose. No, la iglesia que permanece firme en la roca. Contra esa iglesia las puertas del Hades no van a prevalecer. Amén. Muy bien, entonces Salmo 3:4 dice así: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Está ahí? Sí, ¿me ayuda a leerlo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Nosotros vivimos actualmente en un mundo de tinieblas, en un mundo de adversidad, de inseguridad, de temores, etcétera, donde estamos vulnerables para escuchar diferentes voces, ¿verdad que sí? Y es importante que todo creyente, que todo ministro, que todo líder pueda aprender a escuchar la voz de Dios. El salmista dice que con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Entonces, lo que usted tiene que entender en esta mañana es que Dios nos quiere hablar. Amén. Él nos quiere hablar. Cuando usted le habla a él, cuando usted clama a él, dice la Biblia que el salmista clamó y Dios le respondió. Entonces Dios nos quiere hablar. Diga conmigo: Dios quiere hablarme. Otra vez, Dios quiere hablarme. Amén. Sí, Dios quiere hablarnos. Y escuche, se han visto algunos extremos en círculos evangélicos con respecto a este tema de que Dios nos habla. Un ejemplo de esto es que hay personas que simplemente no creen que Dios hable hoy día. Hay personas que piensan que Dios habló anteriormente, pero que ahora Él se ha callado. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios siempre ha querido hablar y comunicarse con su pueblo. Entonces hay gente que no cree que Dios hable hoy día. Hay gente que piensa que Dios habló, que dejó una palabra escrita y sería. Pero no, yo quiero que usted sepa que Dios habla. Amén. Dios habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Ahora, por otro lado, hay otro extremo en que hay personas que todo el tiempo están diciendo: Dios me habló, Dios me dijo esto, y Dios nunca le dijo nada. Entonces yo he conocido chiquillos, que no están acá por supuesto, que dicen: Dios me dijo que yo me tenía que casar con esta señorita. Y van donde la señorita y le dicen: ¿sabe qué? Dios me dijo que tú eres para mí. Pero resulta que pasa el mes y Dios le da una revelación diferente. Le da una revelación más rubia, más colorina, más alta, más chica, no sé. Pero Dios nuevamente le habló de otra. Y yo he conocido casos, de verdad le digo, que el mismo chiquillo me ha venido a contar la misma historia 3, 4 veces. De verdad le digo. Entonces yo digo: bueno, ¿Dios te habló o no te habló? Porque a mí cuando me habló de una y esa era. Pero ¿Dios te habló o no te habló? Entonces hay extremos. Hay gente que dice: no, Dios no habla. Y hay gente que dice: no, Dios me habló, Dios me dijo, Dios esto, Dios me mostró. Y Dios nunca le mostró. Ahora, debemos de tener temor en nuestro corazón, porque eso es usar el nombre de Dios en vano. Hay gente que dice: no, Dios me dijo que me divorciara. No, Dios me dijo que me comprara un auto y resulta que no tiene cómo pagar el auto. Dios me dijo que hiciera este negocio y resulta que después está con problemas. Entonces,
tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque si usted no aprende a escuchar la voz de Dios, usted va a andar dando bote por la vida. Y Dios quiere que nosotros tengamos un caminar seguro y constante. Entonces debemos de tener cuidado cuando decimos que el Señor nos ha hablado, porque hay personas que usan el nombre de Dios, escuche, para manipular, para controlar a otros. Entonces hay gente que viene y dice, no, Dios me dijo que tú me tenías que dar una ofrenda. O Dios me dijo que tú me tenías que sembrar tu auto. Y Dios nunca le dijo. Y hay gente que cae en eso, porque cree en la buena fe de la otra persona que le dijo que Dios le había hablado. Entonces debemos tener cuidado con eso. Un pecado que Dios odia es la mentira y el tomar su nombre en vano. Entonces, cuidado, amados, cuando digamos, Dios me dijo, porque eso es tomar el nombre de Dios en vano y eso trae maldición a nuestra vida. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, el hecho de que haya personas que utilicen el nombre de Dios en vano no quiere decir que hay personas que genuinamente hablen de parte del Señor, personas que genuinamente sepan oír su voz, oírle a Él y hablar de parte de Dios. Y el propósito de esta palabra es aprender a oír al Señor y enseñar a otros que también lo puedan oír. Ahora yo le pregunto, ¿usted quiere aprender a oír la voz del Señor? Yo necesito oír la voz del Señor porque yo necesito tener un camino seguro. Y aunque muchas veces la vida nos depara sorpresas, cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios, usted puede entender el porqué de muchas situaciones. Amén. Y sabe, si hay algo que he aprendido en la vida en el Señor, es que cuando usted está en Cristo, ningún dolor o sufrimiento es porque sí. Todo tiene un propósito. Porque dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Me dice amén? Entonces no hay prueba, no hay dificultad, no hay escasez, no hay enfermedad, no hay dolor que no venga a su vida por un propósito de parte de Dios. Si dice la palabra del Señor que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Él lo sepa, si ni una hoja de los árboles se mueve sin que Dios lo sepa, ¿cuánto más las situaciones que nos aquejan a nosotros? Entonces, si aprendemos a oír la voz de Dios genuinamente, vamos a entender el porqué de muchas cosas en nuestra vida. Y cuando entendamos el porqué, usted no diga, pero ¿por qué, Señor, tú me hiciste pasar eso? Pregunte el para qué. Porque como todo tiene un propósito, todo lo que le ocurra en su vida le va a servir para algo, aun por más doloroso que parezca. Amén. Porque nuestro Dios es bueno y fiel. Amén. Nuestro Dios es bueno y Él es fiel. Ahora, escuchen, nosotros somos el producto de nuestras propias decisiones. Por eso tenemos que reconocer que lo que vamos a decidir hoy va a ser lo que vamos a venir a hacer nosotros en el mañana. Amén. Entonces usted no puede tomar decisiones basadas en la opinión de otras personas o según las experiencias pasadas. Usted tiene que aprender a buscar el rostro de Dios. Usted tiene que aprender a oír la voz de Dios y no tomar decisiones a la ligera, sino que usted tiene que aprender a tomar decisiones basado en lo que Dios le hable. Amén. Si usted toma decisiones basado en lo que Dios le está hablando, entonces su vida va a estar segura y a usted le va a ir bien. Amén. Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito y todo te saldrá bien. Entonces cuando usted aprende a oír la voz del Señor, todo le va a salir bien. Y aunque alguna vez usted tenga un tropiezo, eso no importa, va a redundar para bien igual. Amén. Uy, que están con fe hoy día. Amén. Entonces, Dios habla hoy día. Amén. Mire lo que dice Hebreos 1, del 1 al 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces mire, Dios habló ayer, habla hoy y va a seguir hablando porque el deseo de Él es comunicarse con su pueblo. Pero en esta porción de la Escritura dice que
Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora escuche lo que le voy a decir. Hoy día en el mundo actual todavía hay profetas de Dios. Amén. Pero antiguamente, cuando el Espíritu Santo todavía no habitaba en el corazón de las personas, porque eso es a través del sacrificio de Cristo, Dios le hablaba a hombres específicos que eran llamados los profetas del antiguo pacto, y ellos traían una palabra a una determinada persona. Entonces dice acá en la Escritura que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los profetas. Pero mire lo que dice acá: en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Entonces escuche, usted necesita tener una relación personal con Cristo Jesús. Porque si usted tiene una relación personal con Cristo, es el Hijo mismo el que le va a hablar a usted. Amén. ¿En qué se diferencia cualquier otra religión de nosotros los cristianos? En que los cristianos tenemos una relación personal con el que fundó nuestra, entre comillas, religión. Tenemos una relación personal, íntima con Él. Entonces, escuche, si usted no tiene una relación personal con Jesucristo, usted solamente vive una religión más. Pero cuando usted tiene una relación personal con Él, usted ya no tiene una religión, usted tiene una relación. Amén. Y los hijos de Dios debemos tener una relación con Él. Entonces, este texto nos habla de que el vocero de Dios es el Señor Jesús. Él es la palabra viva. Él es el que nos da a conocer al Padre. Él es quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. Por lo que si usted quiere oír la voz de Dios, no hay otro camino sino solamente Jesucristo. Amén. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Y cuántos mediadores hay? ¿Cuántos mediadores hay según la Escritura? Uno. No es San Expedito, ni Santa Marta, ni San Antonio, ni San no sé cuánto. No, dice la Escritura, hay un solo Dios. Dice la Escritura, no lo estoy inventando yo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Ahora, que hubieron hombres santos que caminaron con el Señor, como no sé, cualquier santo que usted conozca. Claro que sí. Pero usted no necesita otros mediadores para llegar al Padre, solamente Jesús está acá. Amén. Por ejemplo, si usted va al médico, usted necesita un especialista. Pongámosle un médico, un internista, ya, un especialista. Y ahí está la enfermera, está el paramédico, está la secretaria de la ISAPRE, qué sé yo. Todo el mundo que atiende en una clínica. Pero usted necesita la opinión de un experto, del internista. ¿Usted a quién le va a ir a preguntar? ¿Al paramédico? No. Por muy buen paramédico que sea, por muy buena la enfermera que sea, por muy bueno que sea todo el personal administrativo de la clínica, ¿a quién necesita llegar usted? Al especialista, al internista, ¿verdad? Entonces, en la vida cristiana es lo mismo. ¿Para qué va a ir usted a San Expedito si usted puede ir al Padre a través de Jesucristo? Amén. Entonces necesitamos entender que no hay otros mediadores, solamente Cristo. Amén. Mire, le voy a mostrar por la palabra ahora algunos ejemplos donde Dios le habló a personas que sabían oír su voz. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vamos a ver dos cosas, dos personas. Dios le habló a Moisés. Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Mire, Moisés tenía que estar bien seguro de que Dios le había hablado, ¿o no? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Sacó como 3 millones de judíos de la esclavitud y los introdujo en una jornada de 40 años para llegar a otra tierra. Él tenía que estar bien seguro que Dios le había hablado, porque si no estaba seguro de que Dios le había hablado, él se estaba metiendo en tremendo problema, ¿o no?
A nosotros como creyentes a veces nos pasa que pensamos que Dios nos habló algo y Dios nunca nos habló. Y nos metemos en tremendos embrollos y problemas, ¿sí o no? A mí me ha pasado por lo menos. No sé, usted parece escucha más clarita la voz de Dios, usted no tiene problema. Pero lo que yo, este humilde servidor, me he equivocado muchas veces pensando que era la voz de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Dios le habló también a Samuel. 1 Samuel 3:10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Entonces vemos que Dios le habló a Moisés, Dios le habló a Samuel. En el Nuevo Testamento otro ejemplo, Dios le habló al apóstol Pablo. Hechos 9 dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios le habló al apóstol Juan. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces podemos ver que Dios siempre ha querido hablarle a su pueblo. Y escuche, aquellos que lograron escuchar la voz de Dios claramente fueron los que marcaron un antes y un después. Fueron los que marcaron una diferencia. ¿Está acá? Moisés oyó la voz del Señor y marcó una diferencia. Samuel oyó la voz de Dios y marcó una diferencia. Le doy un pequeño ejemplo. Samuel oyó la voz de Dios cuando Dios le dijo: vas a ir a ungir a David por rey sobre Israel, cuando era Saúl el que estaba gobernando y era el rey. Más fácil hubiera sido para Samuel ir a decirle a Saúl: ¿sabes qué? Arrepiéntete de tu pecado. ¿Y eso hubiera sido algo correcto? Claro que sí, hubiera sido algo correcto. Pero la voluntad de Dios no era tanto que Saúl se arrepintiera, sino que la voluntad de Dios era poner a un David en el reino. ¿Está acá? Entonces, si Samuel no hubiera escuchado la voz de Dios correctamente, el propósito de Dios para Israel no se hubiera cumplido. ¿Me está entendiendo? Entonces hay gente que tiene que escuchar la voz de Dios, porque si no escucha la voz de Dios es crítico lo que puede ocurrir. Y escúchame, si tú no escuchas la voz de Dios para tu iglesia, si tú no escuchas la voz de Dios para tu familia, padre de familia, los padres de familia, los varones, son los primeros que tienen que oír la voz de Dios para su casa, para su matrimonio, para sus hijos, para su esposa. Ustedes son los sacerdotes de su hogar y ustedes son los que tienen que escuchar la voz de Dios. Escuchen lo que le voy a decir, padre de familia, esposo. Si su familia está en problema, es su culpa. Si en su familia hay problema financiero, es su culpa. Si en su familia están pasando por alguna situación de escasez, es su responsabilidad. Y usted tiene que escuchar la voz de Dios para salir de ese embrollo, de ese problema. El único varón que me dijo amén fue el Frey, el único valiente. Los demás están todos achunchados. Es que es cierto. Nosotros varones tenemos que rescatar y restaurar el sacerdocio de Dios para nuestra casa y nuestra familia. Usted tiene que ser el que más ora. Usted tiene que ser el que más ayuna. Usted tiene que ser el que más busca la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su familia depende de usted. Usted mira, pastor, mi esposo no viene a la iglesia. Bueno, entonces usted, mujer de Dios, que conoce al Señor Jesucristo, que tiene una relación personal con Él, entonces párese en la brecha, sea la sacerdotisa de su hogar y levántese hasta que ese flojo que no quiere buscar a Dios se levante también. Pero aquí nadie tiene excusa. Los varones somos responsables. Pero si usted, mujer, si su marido no es creyente, entonces usted es la responsable. Amén. Es rico dar palos, me encanta a mí. Pero es que Dios me da los palos a mí después también. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Porque la vida nos va en ello. El ministerio nos va en ello. Si yo no sé escuchar la voz de Dios para esta iglesia no va a crecer, no va a madurar. Si yo no sé qué es lo que Dios quiere hablarle a usted a través de mí, le voy a dar cualquier cosa para comer. ¿Me está entendiendo? Entonces, yo soy responsable delante del Señor por esta congregación. Si la gente no crece en esta iglesia, es mi culpa.
Si la gente no está creciendo en su casa de paz, es culpa suya. Entonces escuche, Dios quiere hablarnos. Diga conmigo, Dios quiere hablarme. Sí, Dios quiere hablarnos. ¿Por qué Dios quiere hablarnos? Escuche, porque Dios desea comunicarnos sus planes y sus propósitos para nuestra vida. La comunicación es parte de Dios. La naturaleza de Dios es hablar con su creación todo el tiempo. Él es una persona que comunica sus deseos, sus planes, el presente, el futuro, porque es parte intrínseca de su ser. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Amén. Y una de las características de nosotros como seres humanos es que nos comunicamos. La mujer, el doble. A las mujeres a veces, los varones nos dan ganas de tener un botoncito que diga off. O stand by por lo menos. Todas las mujeres tienen ese don. A veces mi esposa ya me habla tanto que ya no estoy escuchando nada de lo que me está hablando. O sea, yo veo que ella está moviendo la boca y mi cabeza hace wow, 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 wow. Y que no me pregunte qué me dijo, porque no sé qué me dijo. Todos los varones tenemos ese don, ¿o no? Que el Señor nos ayude. Pero sabe que varones, otra vez, varones, tenemos que aprender a escuchar a nuestras esposas. ¿Sabe qué? Una vez el Señor me dio una palabra profética a través de un apóstol, de un pastor. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo? Me dijo, aprende a oír a tu esposa. Y eso fue toda la palabra profética. A contar de ese día empecé a escuchar más a mi esposa. De verdad, porque a veces los hombres pensamos que nuestra mujer es la ayuda idónea, pero y listo, y nada más. No, la mujer, Dios la puso ahí porque ella tiene una percepción espiritual muchas veces mayor que los varones. Los hombres somos más cerebro. No dije más inteligente, dije más cerebro, más cerebral, más de razonar. La mujer es más corazón. Y sabe que Dios es más corazón. Necesitamos escuchar la voz de nuestras esposas. Amén. Porque es nuestra ayuda idónea. Entonces, Dios quiere hablarnos. Su naturaleza es hablar su plan y su propósito a nuestra vida, a nuestro ser. Jeremías 29:11. Esto es un verso muy conocido. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mire qué bueno es el Señor. Él tiene planes para su vida. Diga conmigo, Dios tiene planes para mi vida, para mi familia, para mis hijos. Dios tiene planes. Y sabe, Dios quiere comunicarle a usted cuáles son esos planes para que usted los ejecute. ¿Qué saca Dios con tener tremendos planes para nuestra vida si nunca nos habla cuáles son esos planes para nuestra vida? Es acá. Entonces Dios tiene planes. El problema es el siguiente, que nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, por más planes que Dios tenga para su vida, si usted no los está escuchando, amado, no hay ningún fruto. ¿Está acá? Por eso que es tan tremendo que nosotros podamos oír la voz de Dios. Porque si no, escucha, hay mucho de Él que tú te estás perdiendo. No porque Él no te quiera hablar, sino que porque tú no lo estás escuchando. Dios siempre está hablando, siempre está hablando. Siempre Él quiere hablar a sus hijos. El problema es que ponemos tapones en nuestros oídos. Tapones de estrés. ¿Sabe usted que el estrés es uno de los mayores enemigos del hombre y de la mujer moderna? Porque el estrés lo que hace
es encerrarnos en una burbuja en lo que no escuchamos nada más que el problema que nos está ahorcando. ¿O no es así? Cuando usted ha pasado por un problema financiero y no tiene cómo pagar el arriendo o el dividendo, o no tiene cómo llegar a fin de mes o pagar la luz, o quedó sin trabajo, el diablo tiene una capacidad tal para usar nuestros problemas para ahogarnos y que no escuchemos la voz de Dios. Y muchas veces Dios tiene la solución a ese problema, a esa dificultad, y Él nos está hablando lo que nosotros tenemos que hacer, pero estamos tan enfrascados en el problema que no lo estamos oyendo. O a veces nuestra vida está tan llena de pecado que tampoco lo podemos oír. El pecado es como poner tapones en nuestros oídos. Y por más que Dios esté hablando, yo no lo voy a oír. Entonces escuche, Dios siempre nos está hablando. El problema somos nosotros, que no podemos oír. Y el problema somos nosotros, que a veces nos hacemos los sordos a propósito, porque no queremos escuchar lo que Él nos está diciendo. A veces Dios nos dice a un jovencito, a una señorita, termina esa relación. Y usted dice, no, si yo lo voy a convertir. Ya, usted lo va a convertir. Ni el Espíritu Santo ha podido todavía y usted lo va a convertir. Hay veces que Dios le dice, deja ese trabajo. No le va a decir nunca deja a tu mujer. Y así es. Algunos ya se quisieran que Dios le dijera eso, comienza una familia nueva con la rubia de por allá. No. Entonces debemos de aprender a escuchar, oír la voz de Dios. Amén. Entonces Dios quiere hablarnos. Él tiene planes, y son planes de bienestar para darnos un futuro y darnos una esperanza. Amén. Dios te quiere dar un futuro. Mire, ¿sabe? Hay algunas cosas que nos olvidamos cuando estamos en el Señor. A veces nos volvemos, y está bien, debemos ser radicales para Él, pero a veces, ¿sabe? Compartimos con la gente que no conoce al Señor, y muchas veces lo único que compartimos es juicio. Arrepiéntete, eso está mal, está mal. Pero, ¿sabe? He aprendido algo. He aprendido lo siguiente. Mire, dice la Escritura en Apocalipsis acerca de las personas que fueron salvas. Dice que no se borró el nombre de ellos del libro de la vida. Quiero que me escuche un instante. No se borró el nombre de ellos del libro de la vida. Lo que le voy a decir, yo no le podría decir que lo establezca como una doctrina, es lo que yo pienso. Amén. Como el apóstol Pablo cuando decía, mire, esto lo dice el Señor y esto lo digo yo. ¿Ya? Aquí esto lo digo yo. No que me esté comparando con el apóstol Pablo, por favor, pero esto lo digo yo. Yo creo, escuche, que cada persona que nace sobre esta tierra tiene un propósito de parte de Dios. Y yo creo que cada persona que nace en esta tierra, escuche, nace con su nombre escrito en el libro de la vida. Y yo creo que Dios le da la oportunidad a cada persona que nace en esta tierra de que su nombre permanezca escrito. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay mucha gente que no quiere escuchar el Evangelio y a través de su rebeldía borra su propio nombre del libro de la vida. Gente que no quiere oír la voz de Dios. Gente que no quiere escuchar lo que Dios le está hablando, por más que el Espíritu de Dios le está rogando. Y sabe lo que quería ir con esto, es que cada persona en esta tierra, Dios lo ama. Dice la palabra que su voluntad es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces cuando usted vaya a hablarle a una persona, ¿sabe cómo le tiene que hablar? Tiene que ser de la siguiente manera. Usted tiene que decirle, Espíritu de Dios, revélame, muéstrame cuál es tu plan con esta persona. De modo que cuando usted lo mire y lo vea, no vea el pecado de la persona, sino que vea el tremendo hombre de Dios que está destinado a ser. La tremenda mujer de Dios que está destinado a ser. Porque cuando usted lo mira a las personas con los ojos de Dios, usted lo va a ver de una manera distinta, diferente. No lo va a ver como el pecador, no lo va a ver como el borracho, no lo va a ver como el drogadicto, como el adúltero, usted lo va a ver como el modelo terminado que Dios quiere. Y escuche,
Cuando usted ve a la persona de esa manera, entonces usted comienza a profetizar sobre esa persona lo que Dios le está mostrando, y usted empieza a jalar la eternidad que está dentro de esa persona, la está empezando a jalar hacia afuera. ¿Me está entendiendo? Entonces esa persona no se va a sentir condenada, sino que se va a sentir abrumada por el amor de Dios en usted. Necesitamos que la gente escuche no la condenación, sino que el amor del Padre. El evangelio significa buena noticia, no significa condenación. No significa enrostrar a la persona lo mal que está. Significa decirle: hay un Dios que te ama, hay un Dios que te está llamando a hacer lo que tú fuiste creado para hacer. Por eso usted necesita escuchar la voz de Dios claramente, porque si no, usted va a profetizar condenación sobre el pueblo. Y usted necesita profetizar la voz de Dios sobre la gente. Cuando usted comienza a escuchar la voz de Dios para las personas, aunque la persona esté sumida en el pecado más terrible, cuando usted empieza a declarar lo que Dios ha dicho de esa persona, lo que esa persona puede llegar a ser en Cristo Jesús, usted comienza a jalar la eternidad que hay dentro de esa persona. El corazón de esa persona comienza a ser cambiado, comienza a ser transformado por el poder del Espíritu de Dios. Entonces usted necesita escuchar la voz de Dios para no alejar a la gente, sino que atraerla hacia Cristo, atraerla hacia el perdón, atraerla hacia la salvación, atraerla hacia su destino eterno en Dios. Dios nos ama y quiere hablarnos. Saben, nosotros vivimos en un mundo que está caído. Cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, él perdió la habilidad de escuchar, de oír a Dios. El espíritu del hombre comenzó a ser invadido por las tinieblas. Y luego cuando vino Jesús, murió, resucitó al tercer día, fue para restaurar al hombre de su pecado. Y de esta manera, todo aquel que cree en Jesús ahora tiene vida eterna, recibió un nuevo nacimiento. Y como consecuencia del sacrificio de Cristo, nuevamente podemos entrar a tener comunión con el Padre. Y ahora nuevamente podemos empezar a oír la voz de Dios otra vez. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, ahora es nueva criatura. Lo viejo pasó, lo antiguo pasó, tus pecados pasaron, tu fornicación pasó, tu alcoholismo pasó. Eres una nueva persona en Cristo Jesús. Y ahora tú puedes oír al Señor. Puedes oír al Señor. Génesis 3. 8:9 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Escuche, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Sabe qué me conmueve tanto esto? Porque puedo ver el corazón del Padre, que no le está enrostrando al hombre. Escuche, no le dijo: ¿qué has hecho? No le dijo: ¿por qué pecaste? ¿Sabe lo que le dijo? Le dijo: ¿dónde estás tú? Porque el pecado lo que vino a hacer es establecer una separación entre Dios y el hombre. No le dijo: ¿qué hiciste? Le dijo: Adán, hijo mío, ¿dónde estás tú? El hombre perdió la habilidad de oír a Dios por el pecado. Pero ¿sabe lo que dice Hebreos 7:25? Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús te puede salvar perpetuamente. Por él tú te tienes que acercar a Dios. Y sabe, le cuento algo: usted ahora tiene el mejor intercesor. El mejor intercesor es Cristo Jesús. Él está todo el día pidiendo por usted delante del Padre. Él está clamando por usted delante del Padre. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo. El pecado estableció separación. Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Porque estaba lejos de Dios. Pero ahora dice la palabra, en Cristo Jesús, que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te vuelve a conectar con el Padre. La sangre de Jesús limpia tus oídos espirituales. La sangre de Cristo te destapa los oídos y ahora tú puedes escuchar otra vez la voz de Dios. Dice la palabra en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte, Dios te ha devuelto la habilidad para escuchar otra vez la voz del Hijo de Dios. Y en ese día Dios te quiere recordar esto: necesitas escuchar mi voz. Necesitas volver a escuchar mi voz. Póngase de pie, por favor. Oh Padre, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Muchas veces hay tanta basura en nuestra vida. Y no estoy hablando solamente de pecado. Muchas veces estamos tan ocupados para oír la voz de Dios. Muchas veces nuestras agendas están tan apretadas que no tenemos tiempo para ir a escucharlo a Él. Y en este mundo caído necesitamos más que nunca escuchar claramente su voz. En esta mañana yo le pido, amado, que comience a orar y decirle al Señor: Señor, háblame. Háblame. Quita de mi corazón y de mi mente todo aquello que se ha interpuesto para escuchar tu voz. Señor, tu palabra dice que podemos escuchar tu voz, y yo creo tu palabra. Por eso, Padre, en esta mañana yo te ruego, comienza a limpiar nuestras vidas y nuestros corazones. Comienza a purificar nuestro interior. Comienza a quitar los velos de separación. Comienza a quitar, Señor, eso que está en nuestros oídos, que nos taponean, que no nos dejan oírte, Señor. Levanta tus manos y levanta tu voz y comienza a decirle: Padre, yo quiero escuchar tu voz. Si tú estás aquí en esta mañana, tú necesitas escuchar su voz. No es la voz de tu pastor, no es la voz de tu líder, no es la voz de la persona que está a cargo de tu casa de paz. Tú necesitas escuchar la voz de tu Padre Dios. Tú necesitas escuchar la voz del Padre. Tú necesitas escuchar la voz. Los hijos de Dios pueden escuchar la voz de Dios. Los hijos de Dios claman y dicen: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Y el Padre les habla, el Padre les responde, el Padre les susurra, el Padre les da instrucción. El Padre le dice: hijo, yo estoy contigo. Has estado en depresión, pero en ese día el Padre dijo: yo te levanto, yo te saco del pozo de la desesperación, yo te saco de la depresión.
has estado enfermo, pero en ese día la voz del Hijo de Dios te dice: yo te sano, yo te libero, yo rompo las cadenas que te ataban. Y el Padre está diciendo: hijo, vuelve a casa, hijo, vuelve a casa, hijo, vuelve a casa. Oh, vuelve a la comunión conmigo. Vuelve al secreto del Señor. Hay personas aquí en esta mañana que perdieron el secreto de Jehová. Ya no van al cuarto de oración. Ya no se postran sobre sus rodillas. Pero en ese día el Padre te dijo: hijo, hija, levántate y entra a tu cuarto, y cerrada tu puerta, habla conmigo y yo te hablaré y yo te transformaré, porque mi palabra es la que libera, mi palabra es la que transforma, mi palabra es la que cambia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero esa palabra tú la vas a oír, tú la vas a escuchar en tu cuarto secreto de oración. Hay personas acá que han dejado su comunión con el Señor a causa de las circunstancias difíciles de su vida. Pero en ese día el Padre te dice: hijo, te dice: hija, yo quiero volver a tener comunión contigo, y yo quiero volver a hablarte. Quiero que escuches mi voz. Tú me preguntarás si yo te enseñaré. Padre, en esta noche tu pueblo necesita, en esta mañana tu pueblo necesita, Señor, que los oídos espirituales sean destapados en el nombre de Jesús. Padre, yo tomo autoridad en el mundo espiritual en el nombre de Jesús en esta mañana, Padre, y ahora yo envío una palabra de Dios que desata, que destapa los oídos espirituales. En el nombre de Jesús se destapan los oídos espirituales en el nombre de Jesús para oír tu voz. En el nombre de Jesús yo le hablo en esta mañana a todo oído tapado por el pecado, todo oído tapado por el estrés, todo oído tapado por la falta de fe, todo oído tapado por la incredulidad. Ahora destápense, destápense, destápense los oídos. En el nombre de Jesús se destapan los oídos. En el nombre de Jesús. Y vuelves a escuchar su voz. 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 Oh Padre, vamos iglesia, clama y dile: Señor, destapa mis oídos. Yo quiero escuchar tu voz claramente. Yo necesito tu dirección. Yo necesito que me hables. Yo necesito que me reveles, Padre. En el nombre de Jesús, dígale al Señor: destapa mis oídos. Destapa mis oídos. Destapa mis oídos. Abre mis ojos. Quiero verte, Padre. Y boboya sheya candala la base. Y roboya sheya candala la baya seya candrabase. Y boboya sheya candrabaseya. Padre, Señor, aquella función auditiva en nosotros que fue embotada a causa de la religión, aquella función auditiva en nosotros, Padre, que fue cortada, ahora sea reconectada contigo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, Señor, yo declaro que tu pueblo comienza a ser ministrado en el área auditiva de su espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Despierta, despierta a la voz de Dios. Despierta a la voz de Dios. Despierta a la voz de Dios. Oh, despierta, despierta, despierta. Despierta la voz del Hijo de Dios. Despierta, vuelve a escuchar su voz.
Despiértate, despiértate en el nombre de Jesús. Padre, todo espíritu de sordera espiritual, ahora yo lo ato en el nombre de Jesús y lo echo fuera de esta iglesia, lo echo fuera de las vidas. Oh, ceguera espiritual, sordera espiritual, sal fuera del nombre de Jesús. Padre, Señor amado, yo declaro que esta iglesia se levanta poderosa en el oír la voz de Dios. Se levanta poderosa en el oír la voz del Padre. Se levanta poderosa en el oír la voz del Espíritu. Se levanta poderosa en el oír al Hijo de Dios. Oh, babaya seya catarabase. Habla lenguas. Desata lenguas, iglesia. Vamos. Ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Oh, babaya andera vaya seya catarabasea. Vamos, iglesia, desate el Espíritu. Habla en lenguas, habla en lenguas. Desate lenguas, desate lenguas. Desate sus lenguas. Y voy a andar vaya sea catarraba voy a andar base. Oh, voy a andar vaya sea candoro voy a andar vacía catarraba sea. Rendero lo voy a sea cando voy a sea catarraba sea. Oh, en el nombre de Jesús, desate sus lenguas, desate el idioma de su espíritu. Y voy a andar a vaya ser, cato voy a andar a vaya ser. Padre, los que no tenían lenguas ahora reciban lenguas. Reciban, 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 reciban. En el nombre de Jesús, reciban, reciban. Oh, voy a andar a vaya ser, cando vos soba. Y to robo voy a andar a vaya ser, cátera la vaya ser. Todos los que no hablan en lenguas, pasen aquí adelante. Van a recibir ahora el don de lenguas. Y usted va a oír la voz de Dios más claramente. Todo aquel que no habla en lenguas, pero quiere recibir ese don, pase aquí al frente. Oh, voy a andar a vaya sea, catarabasea. Levante sus manos al Señor. Levante sus manos al Señor. Pasa acá. Y voy a andar a vaya sea catarabase. Y to robo voy a andar a vaya sea acá. Y robo voy a andar a vaya sea. Cala acá. David acá. Freddy acá. Acá, hijo. Y voy a andar a vaya sea. Adelante, adelante. Y to voy a andar a vaya sea. Cando robo y acá to voy a andar a vacía. Y to robo voy a andar a vaya sea. Benito acá. Y robo voy a sea acá la vaya a andar a vaya sea. Escuche, vamos a orar antes. Los que pasaron aquí adelante, levanten su mano. Y usted va a repetir conmigo esta oración, amén. Diga conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy me acerco a ti. Soy tu hijo, soy tu hija, y en ese día necesito recibir ese idioma espiritual para oír tu voz, para hablar contigo en mi espíritu, en mi interior, directamente contigo. Espíritu de Dios, dígalo fuerte: Espíritu de Dios, ven sobre mí, lléname. Espíritu Santo, lléname en esta mañana. Diga conmigo fuerte: Señor Jesús, tú eres quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y en esta mañana, dígale: lléname y bautízame. Señor, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora míreme acá, usted que pasó delante, míreme. El Espíritu de Dios va a venir sobre usted, lo va a bautizar. Escuche, pero el Espíritu de Dios no va a hablar las lenguas por usted. Usted la tiene que hablar.
Así que a medida que la persona que está al frente de usted esté orando, va a haber un momento en que ellos van a orar en lenguas. Y entonces usted va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted lo reciba, usted va a sentir un fuego y va a comenzar a hablar en lenguas. Escuche, no tenga miedo y no tenga temor. Al principio puede ser como un balbuceo y después se va a convertir en un fluir. Amén. Usted recíbalo. Ahora toda la iglesia extienda sus manos acá y usted comienza a orar en lenguas. Comienza a orar en lenguas. Ahora ustedes, hijos que están acá, comiencen a orar en lenguas por ellos. Y voy a andar a vaya sheya cato voy a andar a vaya se. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, te ruego, ven sobre ellos ahora y reciban ahora el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ahora, recíbanlo, recíbanlo, recíbanlo. Y todo vaya a andar a vaya a ser. Comience a hablar en lenguas ahora. Ahora ya, comience a hablar en lenguas. Raba voy a andar a vaya a ser. Acá todo voy a andar a ser. Ir bobo voy a andar a vaya a ser. Acá la voy a andar a vaya a ser. Bautismo del Espíritu Santo y fuego ahora en el nombre de Jesús. Y voy a andar a vaya a ser. Todo voy a acá todo voy a ser. Rendero la vaya a ser. Acá la. Vamos Jenny, hija, comienza a ver ahora. Rabo voy a andar a vaya a ser. Acá la va a ser. Rabo voy a andar a vaya a ser acá. Voy a hacer, acá te lo voy a hacer. Vamos iglesia, aumente su intensidad de la oración en el Espíritu.
Ito bobo yandera vaya sheya koto boya tarra vaya seya. No le estoy escuchando nada. Raba vaya andera vaya seya ka. Ito voy andera vaya seya kato voy a ser. Padre, más sobre tus hijos, más fuego del Espíritu ahora. Roba vaya andera vaya